Hoy 2 de abril, 5 de la tarde, poco más de 5 de la tarde, otra vez con ustedes en el Facebook Live, acá desde La Paz, Bolivia. Como todos, en cuarentena, respetándola, hoy es el día que me toca por el número de carnet salir a hacer compras. Celebro por lo menos la parte que yo he visto, la forma ordenada, serena, que la gente está respetando las distancias en la cola y haciéndolo de la mejor manera. Entiendo que hay gente que está pasando enormes dificultades por esta cuarentena y lo que estamos viviendo y sufriendo. Y es por eso que queríamos en este Facebook Live un poco conversar sobre dos temas centrales con un invitado que vamos a tener enseguida, Ricardo Hausmann. Primero les escribo el invitado y después los dos temas de conversación que queremos desarrollar con él hoy día en este Facebook Live. Ricardo Hausmann es un venezolano graduado como doctor de Economía de la Universidad de Cornell en Nueva York, catedrático de la Universidad de Harvard hace muchos años. Ricardo actualmente es el director de algo que se denomina el Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard. Es un centro donde analizan las dinámicas de crecimiento económico para sugerir y recomendar políticas públicas que puedan impulsar ese crecimiento económico. Este laboratorio de crecimiento de Harvard está incorporado en un centro internacional de desarrollo del cual Ricardo durante 14 años ha sido el director. Es uno de los economistas más renombrados de América Latina, conocido en toda la región. Su voz es una voz autorizada, muy creíble, escuchada, y trabaja asesorando y ayudando desde ese centro, desde ese laboratorio de crecimiento económico a decenas de países. Nos contará un poco él sobre eso. Yo lo conocí bastante cuando era el economista principal del Banco Interamericano de Desarrollo. Estuvo allá 6 años, entre el año 94 al 2000. Yo era vicepresidente. Fuimos el país que logró condonaciones de deuda externa multilateral con el programa HIPIC, que fue difícil, controversial al principio, porque organismos dejaban o condonaban deuda externa que nosotros dejábamos de pagar para guardar los recursos en el país, destinarlos a salud, educación y a municipios rurales. Difícil porque los accionistas, países desarrollados, al principio estaban algo renuentes a hacer estas condonaciones, pero se avanzó y Ricardo fue un hombre clave de todo lo que significó el Banco Interamericano de Desarrollo y organismos multilaterales para cooperar al país a condonar la deuda externa. Conversaremos con él un poco sobre a qué países están asesorando y los cambios que ha significado el coronavirus. El coronavirus ha distorsionado, cambiado, afectado absolutamente todo lo que pasa y queremos conversar con Ricardo de dos fases. Creo que él ya nos está escuchando. Primero, esta fase de la cuarentena, donde se busca aislar a la gente, quedarnos en casa. Acá estamos en una cuarentena total para parar el contagio y buscar salvar vidas. Pero eso indudablemente tiene un costo económico. Es casi como poner un coma inducido al paciente para salvarle la vida. Estamos induciendo un coma a la economía que ya venía con problemas de caída de reservas, de déficit fiscal muy alto, de déficit en cuentas corrientes, ya venía con, si se quiere, diabetes y problemas respiratorios, y ahora tenemos un coma inducido para parar el contagio. Entonces conversaremos de las dos fases. Primero, esta fase del coronavirus y la cuarentena, el aislamiento. Hay muchas preguntas de Alito y demás para ver cómo se lidia con esta fase. Sabemos que no puede ser eterna y que queríamos escuchar de Ricardo qué sugerencias, recomendaciones sobre cómo salir y cuándo salir de esta fase de la cuarentena, para después pasar al segundo tema de la discusión: cómo vamos a llevar adelante las tareas de recuperación económica ante lo que va a ser una recesión mundial gigantesca, cómo va a afectar esta recesión a los países en desarrollo, a los países de la región y al nuestro. Entonces, damos la bienvenida a Ricardo. Muchas gracias por darnos unos minutos de tu tiempo. Desde allá, un saludo y un abrazo a Ana Julia, a todos los hijos, a los nietos, desde allá. Entonces, Ricardo, la bienvenida. Te hemos presentado, te agradecemos el poder estar acá. Y quizás antes de tocar la fase de cuarentena, que un poco puedas explicar a la gente que nos sigue en Bolivia el laboratorio de crecimiento de Harvard actualmente a cuántos países están asesorando, a cuántos de ellos están en América Latina y cómo ha afectado esto del coronavirus, las tareas que venían desarrollando en relación a asesorar y recomendar políticas públicas a estos países. Gracias, Ricardo. Bienvenido. Buenas tardes.
Tuto, mil gracias por esta invitación. Es para mí un honor estar contigo. Es para mí una referencia importantísima. Te agradezco enormemente tu solidaridad con Venezuela, que ha sido realmente un hermano en esta lucha por la libertad de mi país. Eh, Muy agradecido de todo corazón y con el mayor gusto converso contigo y con tus seguidores. Mira, en el laboratorio de crecimiento nosotros trabajamos con un número cambiante, pero más o menos siempre como una docena de países en todos los continentes. Y teníamos tareas de ayudarlos en estrategias de crecimiento económico, eh, inclusivo, sustentable, etcétera, en varios países de la región, en Honduras, en El Salvador, en Panamá, en Perú, en la región. Claro, cuando surgió todo este problema del coronavirus, no tenía sentido hablar de los temas de los que íbamos a hablar, que eran típicamente temas de mediano plazo. Entonces creamos un grupo de tareas dentro del centro, el laboratorio de crecimiento tiene casi unas 50 personas que trabajamos ahí. Entonces decidimos hacer un grupo de tareas para ayudar a los países a pensar el problema porque, digamos, nadie ha pensado este problema. Los epidemiólogos saben de epidemiología, saben de número de casos, de enfermos graves, de muerte. De pronto han pensado temas como qué hacen las encerronas para bajar el ritmo de la enfermedad, etcétera, pero no han pensado, digamos, en la economía de esas decisiones. Claro. O sea, porque epidemiólogos y macroeconomistas no es que son gente Nunca. que se habla a Sí. menudo, ¿no? Así es, así es. Entonces, recién ahora están apareciendo los primeros modelos para integrar epidemiología con economía, para entender, digamos, los vínculos de esas cosas. Entonces, bueno, esto ha sido unos días de muchísimo trabajo, porque ya estábamos llenos de trabajo, pero súbitamente nos cayó esta sensación de esta responsabilidad encima de que tenemos que ayudar a los países a pensar sus circunstancias. Eh, eh, el, eh, entonces, yo te diría, lo primero que te quiero decir es que tú hablas con los epidemiólogos más responsables y te van a decir todo lo que ellos quisieran saber del coronavirus y no saben. O sea, la idea que este es un asunto donde hay que llamar a la gente que sabe. No se sabe. Este es un virus nuevo, no se sabe. Y hay muchas cosas fundamentales que no se saben y que hacen que todas las proyecciones futuras sean enormemente inciertas. Vivimos con una gran incertidumbre epidemiológica, si tú quieres. Entonces los países sabían que venía algo grave y unos antes que otros decidieron actuar. ¿Actuar cómo? Bueno, actuar más o menos imitando a los demás. O sea, ¿y qué hicieron? Bueno, cerraron el país. Le mandaron a la gente a quedarse en su casa para bajar el contagio. Entonces, nosotros nos pusimos a simular estos cierres de países, a ver qué hacen esos cierres del país. O si tú cierras el país y no haces más nada, y como eso la gente no puede quedar encerrada toda la vida, vas a tener que levantar el cierre. Si tú levantas el cierre y tratas de regresar a la vida como era antes, pues vas a tener el mismo pico o sea, la enfermedad va a regresar, va a crecer exponencialmente, va a generar un pico muy similar al pico que hubiese generado antes de encerrar el país. Solamente que va a ocurrir el tiempo más que te haya durado la encerrona. O sea, hay algunos países que se metieron en esto pensando que si hago esto, acabo con el virus. Pero esencialmente la forma que hay que pensar estos cierres, estas encerronas, no sé cómo lo llaman en Bolivia. Cuarentenas. Sí, cuarentena suena muy técnico. Sí. Encerrona se entiende. Esta cuarentena
esta cuarentena, es que esta cuarentena es una, una compra de tiempo a un precio altísimo. Estamos comprando tiempo, lo que estamos comprando es tiempo. Y ese tiempo hay que invertirlo súper bien. O sea, porque estamos comprando un tiempo costoso porque estamos diciendo a todo el mundo deje de trabajar, deje de producir, deje de hacer para ganarnos tiempo. Y entonces, ¿en qué hay que usar ese tiempo? Bueno, ese tiempo hay que usarlo en ampliar las capacidades del sistema de salud, ampliar las capacidades de seguimiento epidemiológico. Tenemos que ampliar la capacidad de hacer tests, de exámenes de la gente para ver si tienen o no tienen el coronavirus y muy pronto hacer exámenes de a la gente para saber si ya tuvo el coronavirus. Porque la gente que ya tuvo el coronavirus, bueno, esa gente puede salir, hacer, etcétera, puede seguir su vida. Serían como unos superhéroes que pueden ir a lugares peligrosos porque son inmunes, ¿no? Entonces, tenemos que identificarlos a ellos para que puedan echar la cosa para adelante. Ahora, está muy claro de que si nosotros regresamos a formas de comportamiento similares a las que teníamos antes del coronavirus, el coronavirus va a volver a crecer exponencialmente a los límites que iba a tener y va desafortunadamente a matar a muchísima gente. Entonces, para evitar eso, hay que abrir muy cautelosamente y hay que desarrollar en este tiempo de la cuarentena, hay que desarrollar una estrategia muy inteligente de cómo es que vas a abrir. Entonces, obviamente... Ahí estás hablando, Ricardo, de abrir por grupos etarios, por zonas. ¿Qué criterios utilizarías para reabrir la cuarentena? Porque creo que una frase que mucha gente aquí, Alito Solís, Jorge David, preguntan algo que ponías en tu estudio, que si la gente, sobre todo con economías informales, tiene 10% de chance de contagiarse o 100% de chance de morirse de hambre, pues va a seguir saliendo a la calle. Lo decías de forma tan dramática con esas cifras. Sí. Entonces, en función a eso, si podrías ampliar un par de criterios. ¿Cómo salir? ¿Con qué criterios regionales? Cuarentena, bueno, hablaste de los supermanes, los que estén examinados y testeados y que sepamos que ya están inmunes y ni la kriptonita les afecta. Una forma, y si podrías ampliar algo también respecto a las medidas paliativas, sobre todo estamos viendo paquetes muy grandes en países desarrollados, pero cómo encaminarlas y dirigirlas en países con altísima proporción de la gente en sector informal que no está en planilla, que no tiene una jubilación, que no tiene una renta. Si en esos dos aspectos podrías ampliar un poco. Sí, cómo no. Vamos a separar, digamos, el tema epidemiológico del tema, si tú quieres, económico, macroeconómico. Entonces, con respecto al tema epidemiológico, estuve el lunes en una larga conversación con el profesor Mark Lipsitch, que es uno de los grandes epidemiólogos del mundo, afortunadamente es profesor de Harvard, y nos dio buena hora y media de su tiempo, donde le caímos a preguntas sobre, y muchas de las respuestas que él nos daba, mira, suena lógico, suena plausible, no sabemos a ciencia cierta muchas de las hipótesis que le planteamos. Entonces yo creo que lo que te voy a decir todos son cosas que suenan lógicas, que parecen que tienen sentido, pero que no hay ninguna evidencia científica de que funcionen. Por ejemplo, una de las cosas para decir, esta cuarentena no sabemos que también funciona. Hay un parámetro fundamental que es por cada persona infectada, cuántas personas esa va a infectar, que lo llaman el factor R. Y parte de la idea era que si ese factor R es menor que 1, la población infectada va decreciendo. Pues aparentemente en los estudios que se están haciendo con los datos día a día de todos los países, ese factor R con la encerrona no baja de 1. O sea que el número de infectados sigue creciendo en la encerrona, en la cuarentena, y cuando abramos el país va a crecer todavía más rápido. O sea, que hasta la efectividad de la cuarentena es algo que no se sabe. Por ejemplo, Estados Unidos puso la cuarentena
y entonces puso un set de exámenes en los aeropuertos y generó unas colas gigantescas en los aeropuertos de uno pegado al otro y probablemente se contagiaron más gente de la que estaban tratando de proteger. Entonces, hay muchas de estas acciones que no necesariamente funcionan. Pero te voy a decir algunas. Usar máscaras. La gente supuestamente, la máscara no te protege, pero tú proteges a los demás si es que tú tienes el virus. Entonces, que todo el mundo salga con máscara es una medida preventiva. Que en los lugares de trabajo, antes de entrar a trabajar, te tomen la temperatura. Si tienes síntomas, te vas a tu casa y te encierras. Que en los lugares de trabajo la gente esté lo suficientemente separada. Que haya amplia disponibilidad de gel desinfectante para que la gente pueda lavarse las manos, pueda desinfectarse, etc. Hay que cuidar los medios de transporte público, porque típicamente en los medios de transporte público la gente va muy agolpada una de otra. Entonces, la idea de hacer de pronto, de cambiar los horarios de trabajo para que no todos empiecen a trabajar a la misma hora y no todos terminen de trabajar a la misma hora. Los sitios donde se congrega mucha gente, las escuelas, las universidades, los restaurantes, los sitios, los juegos deportivos, etcétera. Eso de pronto no hay que abrirlo por un buen tiempo hasta que entendamos cómo hacer la evolución de la epidemia. No sabemos cosas fundamentales, no sabemos realmente la mortalidad que genera esta enfermedad en nuestras poblaciones. Supuestamente afecta más a los viejos que a los jóvenes. Entonces, hay ciertas estrategias que van, bueno, entonces protejamos a los viejos y a los que sabemos que son vulnerables. Ahora, no sabemos realmente qué es lo que hace una persona vulnerable. Por ejemplo, hay una teoría que dice que la razón por la que está afectando a los viejos más que a los jóvenes es porque esos viejos nacieron en un momento donde no se había desarrollado la vacuna contra la tuberculosis. Y parece que la vacuna contra la tuberculosis genera unos anticuerpos que pueden ser efectivos contra este coronavirus. Esa es una teoría, no hay ninguna prueba científica. Pero claro, el cuerpo genera anticuerpos para ciertos tipos de entes infecciosos y de pronto esos anticuerpos sirven para unos y también a otros. En todo caso, si son los mayores de edad, no basta con que los que salgan sean los jóvenes y los viejos se queden en la casa. Porque cuando los jóvenes salen y regresan a la casa, contagian a los viejos y los matan. Entonces, eso es parte de lo que ocurre en Italia, que los viejos de Italia viven con sus familias. Entonces, los viejos se quedan en casa, la familia iba a trabajar, regresaba y los mataba. Y tampoco funciona poner a todos los viejos juntos, porque eso es lo que pasó en España y lo que pasó en el estado de Washington. Que entonces los pones todos juntos, unos se enferman y se mueren todos. Entonces, eso tampoco funciona. Entonces, tenemos que ver, y esto es una decisión que no la tiene que tomar el gobierno, la puede tomar cada familia, cómo logramos aislar a las personas que pensamos que son más vulnerables para que cuando vayamos abriendo la economía, ellas sigan protegidas. De modo que hay una larga lista de cosas que hay que ir pensando de cómo abrir gradualmente las cosas. Y hay que abrirlo gradualmente para dejar que esa gradualidad genere información de cómo está subiendo el número de casos, de cómo está subiendo el número de enfermos graves. Porque si resulta que no pasa nada, bueno, entonces seguimos, pero si resulta que se vuelve a acelerar muy rápido la cosa, entonces entendemos que tenemos que tomar otro tipo de medidas. También entonces, tenemos Ricardo, tú avisoras que la cuarentena no es una tranca total que se levanta totalmente, sino sería una suerte de levantamiento gradual y paulatino a través de diferentes países. Yo creo que va a ser así. Déjame decirte que los gobiernos, hay una cosa que es la niebla de la guerra. Cuando tú estás en la mitad de la guerra, tú no puedes ver más allá. Entonces yo te diría que la mayoría de los países no pueden ver más allá porque primero estaba el coraje de tomar la decisión de la cuarentena, que es meterse en las libertades de todo el mundo. Entonces esa es la primera decisión que tenía que tomar. Y entonces ahora en la cuarentena dicen, bueno, tenemos que decidir quién puede salir, quién no puede salir, cuándo puede salir, cómo hacemos para que si mandamos a la gente a la casa, entonces no desaparezca la comida,
a los médicos los vamos a dejar salir y entonces, ¿y cómo llegan al trabajo? Entonces tienes que ponerte a preocupar de todas las actividades que son críticas, que debes permitir que sigan andando, etcétera. Entonces, y después de pronto, entonces empiezan a caer a una subida del desempleo, quiebras, etcétera. Entonces te empiezan a llegar todas estas demandas de cómo me puedes ayudar para que no quiebre, etcétera. Entonces, el gobierno está en esa. O sea, los gobiernos están en esa. ¿Cómo manejo la cuarentena? Y entonces, súbitamente, si vas a decir, mira, ahora levanto la cuarentena. Y si levanto la cuarentena y regresa la enfermedad, me van a decir, yo destruí la economía y qué gané con eso. Entonces, Claro. toma mucho coraje político también tomar la decisión de reabrir el país para que la gente pueda seguirse ganando la vida y pueda seguir adelantando, balanceando con el hecho de que hay unos riesgos reales de que si la enfermedad avanza, mucha gente se va a enfermar seriamente y de esos van a haber muertos. Entonces, son decisiones de las más difíciles que puede tomar un gobierno. Y la mayoría de los gobiernos no han pasado por la experiencia de tener que manejar una situación como esta, porque una situación como esta es inédita, no ha ocurrido antes. Mencionabas dos cosas rápido para esto de la cuarentena. Una sobre utilizar este espacio para incrementar el número de test, como decía de la OMS, test 3 veces y testear. En mi país, según las cifras que tenemos, el porcentaje de test por cada 100,000 habitantes es relativamente bajo. Si podrías darnos alguna idea de lo que has visto respecto a parámetros de qué niveles de test con reactivos se está haciendo en países en desarrollo y si hay algún nivel óptimo de cuántos deberías testear por día o por semana, por millón de habitantes o por 100,000 habitantes o el parámetro que sea, sobre eso. Y si podrías comentar algo sobre alguna experiencia que hubieras visto de cómo canalizar recursos durante la cuarentena a sectores informales, a gente que no está en planilla, que no está jubilado, que no recibe una renta del Estado, que no tiene niños en los colegios registrados, para poder canalizar recursos y levantar la capacidad de compra, si has tenido alguna experiencia de cómo canalizar recursos a sectores informales. Ok, entonces separemos las dos preguntas. Después le doy a la pregunta económica de segundo, pero a la primera te diría lo siguiente. La pregunta es ¿para qué son esos tests? Y esos tests pueden jugar tres roles. Sí, y el primer rol es obviamente un rol clínico. O sea, una persona tiene síntomas, está enferma, no sabes lo que tiene, deberías poder hacer el test para el bien de la persona, para saber cómo tratarlo, pero también para el bien de los médicos y las enfermeras, además, que van a atenderlo, que no se contagien. Entonces saben que está trabajando con una persona que está infectada. Entonces hay un rol clínico y ese debería ser la primera prioridad de esos test. Una segunda prioridad de esos test es personas que muestren algún tipo de síntomas, entonces poder hacerle el test para saber si tienen el virus y entonces puedes hacer el seguimiento de las personas con las que estuvieron en contacto para decirle a esas personas que también se cuarentenen para que no sigan diseminando la enfermedad. Esa capacidad es lo que hizo Corea, es lo que hizo Singapur. Funciona si el número de casos es relativamente bajo. Llega un punto donde los casos son tan numerosos que se hace logísticamente imposible hacer eso. Entonces, un tercer uso es hacer un uso epidemiológico, que es decir, tú no le estás haciendo un bien necesariamente a la persona que va a hacer el test, sino que tú quieres saber cómo está la enfermedad en el país para tú ir tomando decisiones. Entonces, esa es una tercera utilidad de esos tests. Y ahí hay mucha gente que está impulsando la idea que se hagan muestras aleatorias en la población para saber cómo está evolucionando la enfermedad. Y eso es como hacer como una encuesta de opinión para las elecciones. Sí. O sea, tú quieres saber, y bueno, entonces necesitas hacer 2,000, 3,000 encuestas para saber más o menos cómo está la situación. Y es sumamente importante porque hay un parámetro que desconocemos y que es fundamental, que es qué porcentaje de la población se contagia sin síntomas.
porque esa gente que se contagia sin síntomas, después de un rato se vuelven inmunes, entonces son superhéroes que pueden salir a hacer de todas las cosas. Hay gente que opina que ese porcentaje es 17%, hay gente que opina que ese porcentaje es 50%. Si fuera 50% es una magnífica noticia, porque quiere decir que de pronto vamos a salir de esta con mayor facilidad. Porque cada vez que alguien desarrolla inmunidad, le hace la vida más difícil al virus para seguir contagiando a la gente. Claro, lo para. Entonces, lo para. Entonces, yo te diría, traten de conseguir todos los tests que puedan. Yo creo que hay un número creciente de tests. Por ejemplo, en Islandia testearon a, no sé, al 50% de la población. Sí. O sea, es el primero. Sí, pero consigan todos los tests que puedan y en función de cuánto hayan conseguido, asígnenlo a estas prioridades que les acabo de decir. Entonces, eso es con respecto a la pregunta epidemiológica que hace. Con respecto a la pregunta económica, yo quisiera plantearte lo siguiente. Imaginémonos por un segundo un experimento pensado en el cual los bolivianos son inmunes al virus. Si los bolivianos fueran inmunes al virus, la situación económica de todas formas sería muy seria, ¿no? Porque como el virus está en el resto del mundo, entonces colapsó el precio del petróleo, colapsó el precio del gas, colapsó minerales, remesas, turismo, o sea, todos estos canales que son las formas como los países ganan divisas, se han visto fuertemente afectados. Entonces, eso ya de por sí generaría una dificultad económica. Ahora, tu pregunta más concreta era, ok, supongamos que queremos ayudar a la gente. Entonces, eso parte, en primer lugar, por la idea de que tienes cómo ayudarlo. O sea, que tienes esto que llamamos espacio fiscal. O sea, que tienes como unos activos líquidos que puedes gastar o tienes una cierta capacidad de acceder a financiamiento. Si ese es el caso, y un poco parte de lo que estamos asesorando a los países, como asesoramos a los países en tres toletes. Uno, ¿cuál es la estrategia epidemiológica? Dos, ¿cuál es la estrategia para maximizar el espacio fiscal para que tengan recursos con que atender la crisis? Y número tres, ¿a qué dedicarle esos recursos fiscales? Entonces son como, digamos, cómo pensamos el tema de la estrategia. Entonces, si tú tienes el espacio fiscal, ya conseguiste cómo levantar los fondos, entonces vamos a ver cómo los gastamos. Obviamente, si la gente está en cuarentena y no se puede ganar la vida, etcétera, sería buenísimo poderlos compensarlos. Y de hecho, para convencerlos que se queden en casa, sería buenísimo poder compensarlos. Ahora, si están en el sector informal, ¿cómo hacemos? Bueno, una cosa que han hecho los países es usar lo que ya tenían antes, que eran los préstamos condicionados, las transferencias condicionadas. Entonces, la infraestructura de eso, de la Bolsa Familia en Brasil, de Progresa en México. Aquí se está haciendo algo, perdón Ricardo la interrupción, algo parecido. Aquí las transferencias condicionadas de recursos son el bono Juana Azurduy para las madres embarazadas, la renta dignidad para la gente mayor, y hay un bono que se paga a las madres, a los padres para que el niño vaya a colegio, y a los niños que están en primaria, prekinder. También se está usando esos canales que tienden a tener universalidad para dar un suplemento de ingreso con las restricciones que señalabas, pero se está usando los canales de transferencias condicionadas de recursos para estos bloques etarios de 0 a 2 años, digamos de 5 a 11, 12 años, y la gente mayor. Obviamente a las familias de esa gente les llegaría vía este conducto. Exacto. Entonces, ese es un canal que desarrolló El Salvador, es decir lo siguiente, mira, el sector informal es informal, pero le paga al sector formal. Le paga al sector formal la luz, le paga al sector formal el agua, le paga al sector formal la telefonía celular, le paga al sector formal el gas, el gas, préstamos que recibieron de tiendas por departamento, por la compra de una motocicleta, un televisor, etc. Entonces,
lo que hizo el presidente Bukele de El Salvador es decir, mira, las cuotas que tenían que pagar por los próximos 3 meses, convirtámoslo en un préstamo a 2 años sin interés a ser pagado con posterioridad. Y de esa forma tú le alivias el flujo de caja a la gente durante la cuarentena para ser pagado posteriormente. Y eso es como un préstamo que le está dando el sector formal al sector informal. Y ese préstamo que le da el sector formal al sector informal, de pronto lo pueden financiar yendo ellos a los bancos. Y los bancos, de pronto, si necesitan financiamiento, el Banco Central puede abrir líneas de crédito y demás. De modo que tú canalizas la plata al sector informal a través de sus contactos con el sector formal. Muy bien. Permíteme pasar, Ricardo, un poco a la parte que en la presentación, en tu columna, tocabas, la recuperación económica. Supongamos que algún día salimos del coronavirus y, como tú dices, aunque un país tuviera puros supermanes, tendría que enfrentar el hecho de que el mundo va a tener en sus manos una profunda recesión económica. No sé si va a ser tan apocalíptico como decía Martin Wolf, que va a ser una depresión gigantesca que va a durar décadas, pero llegan tiempos muy, muy complicados, más allá de las dificultades inherentes a las cuarentenas, las encerronas de combatir el coronavirus. Lo que señalabas en el estudio ese que, en la presentación que mostraste, que aquí nos pega directo la caída de precios de gas y de minerales, que ya venían cayendo y que ahora se han desmoronado estrepitosamente, en particular el precio del petróleo. Aquí tarda unos cuantos meses, pero también nos va a golpear muy duramente a partir de julio y más duro a partir de octubre. Bolivia no se caracteriza por altos niveles de turismo, no somos como Centroamérica, sí algo, pero va a caer. Remesas es 4% del PIB, nos va a golpear, las exportaciones van a caer duramente. Ante ese contexto, el escenario post-coronavirus, ¿cómo se está viendo desde el punto de vista de organismos internacionales? ¿Qué disponibilidades se va a tener? Yo ando muy preocupado de esto desde enero de este año y me preocupa que los programas de salvataje económico para lidiar contra la crisis que se viene es un poquito lo que va a pasar con los hospitales del coronavirus. Se está llenando el Fondo Monetario, el Banco Mundial, las colas de países pidiendo recursos, está creciendo y se está poniendo grande. Entonces, ¿cómo ves el panorama de recuperación y qué recomendaciones harías para la fase de la recuperación, de cómo y con cuánta antelación empezar a preparar los requerimientos para organismos financieros y qué disponibilidades existirían en los organismos para apoyar a países como el nuestro? Bueno, en primer lugar, o sea, quiero decir que noto que los países tienen ideas muy optimistas sobre cuánto dura esto, ¿no? En muchos de los países, digamos, tenían la idea de que hacemos la cuarentena, levantamos la cuarentena y se acabó el problema. No que esto es un problema que nos va a demorar probablemente un año más, un año y pico más, que vamos a estar lidiando con esta epidemia. Ahora, hay necesidades para aguantarse este año y después la necesidad de la recuperación, pero hay necesidades ya. Entonces, una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que en los países ricos no se prepararon para esto y tampoco prepararon los organismos internacionales para esto. De hecho, como ha habido un pleito entre países y demás, los países ricos no querían nada más. Por ejemplo, el BID no le aumentaron su capital. Al Banco Mundial no le ha aumentado mucho su capital. Al único sitio donde le aumentaron mucho su capital es al Fondo Monetario Internacional. Y en parte lo hicieron porque Portugal se metió en crisis, Grecia se metió en crisis, los europeos querían que los ayuden, entonces ampliaron mucho el Fondo Monetario por la crisis europea. Pero entonces esto nos lleva a que en este momento, el organismo que tiene poder de fuego, que tiene plata, que puede movilizar plata en cantidad, es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional habla de que tiene un millón de millones de dólares, lo que en castellano llaman $1 billón.
y lo que los americanos lo llaman un trillón de Sí, ya. dólares. Pero 1 millón de millones de dólares. El Banco Mundial dice que tiene 14.000 millones. O sea que el Fondo Monetario en esto es como 70 veces el Banco. 70 veces más. Entonces, concentrémonos, o sea, no debió haber sido así, probablemente este es un tema de salud, etcétera, más cercano a las prioridades del Banco Mundial que del Fondo Monetario, pero bueno, el caso es que el mundo está en la situación en la que está. Hay que ir a donde está la plata. Exactamente, hay que ir donde está la plata y entonces creo que tenemos que enfocarnos a poner la presión política ahí. Y esa presión política, en este instante que estamos hablando, tendría una efectividad máxima. Porque ha habido gente que en el Fondo Monetario que quiere avanzar, pero no sabemos de dónde vienen las fuerzas que no los dejan avanzar. Los equipos del Fondo Monetario están muy frustrados porque quieren ayudar a los países y le quisieran estar dando más plata de unos préstamos de emergencia que ya los tienen diseñados y que incluso han anunciado que los van a duplicar de tamaño, pero no pueden operacionalizar eso porque todavía no tienen las autorizaciones del caso. Creo que hay que poner mucha presión para que estos mecanismos se agilicen lo más rápido posible. Ahora, después de eso, yo creo que los países, el grueso de los países van a tener que salir de sus propios esfuerzos. Creo que va a haber probablemente cierto cansancio en los países ricos, van a pensar, mira, nos tocó una crisis muy grave, tengo muchas prioridades internas, no va a ser un momento de una generosidad internacional demasiado elevada. En el momento de la crisis sí, porque ellos entienden que el virus solamente puede sobrevivir en el ser humano. Entonces no gano yo limpiando mi país de virus si los vecinos van a estar llenos de virus porque van a volver a contagiar. Entonces creo que, como decía yo en mi columna, que hacer el bien es la cosa más inteligente que se puede hacer en este momento. Porque ayudar a los países a lidiar con este problema nos va a hacer que todo el planeta salga del tema del coronavirus antes y no después. Pero mira, la estrategia de crecimiento después va a ser un reto. Va a ser un reto que vamos a, que no es para allá, porque lo que vamos a estar haciendo ahora es reabriendo y se va a ver una mejora en la actividad por debajo del nivel donde venía cuando podamos empezar a dinamizar las cosas y van a aparecer, digamos, las secuelas que dejó esto en términos de quiebras, en términos de desempleo, en términos de disrupciones de cadenas de valor y de pronto también en términos de que los países van a tener una actitud, por ejemplo, es inimaginable pensar que en la Unión Europea, que está basada en la idea de la integración a nivel europeo, de libre movimiento de personas, de bienes, de capitales, etcétera, que hoy ha permitido que los países se cierren a los demás miembros de la Unión Europea y que Dinamarca se haya cerrado con respecto al resto de Europa y que, por ejemplo, hayan tomado la decisión de prohibir la exportación de equipos médicos, de modo que le dicen a los países, ¿tú para qué quieres tú tener tu propia industria farmacéutica, tu propia industria de equipos médicos, si es más eficiente comprarlo en el mercado libre? Y resulta que cuando hay una pandemia no hay mercado libre, sino que los países se cierran. Entonces, todas estas cosas van a traer secuelas. Van a traer secuelas de qué tan seguros podemos estar de regresar a un mundo donde haya más apertura entre los países. Y eso podría ser un tema, un gran reto que vamos a enfrentar los países en desarrollo. Agradeciendo tu tiempo, Ricardo, si podrías, y hemos abusado bastante de él, un par de comentarios más están llegando acá, preguntas. Te dejo dos sobre la mesa. Aquí Marco, que dice que ha leído mucho de tus trabajos. ¿Qué consecuencias, secuelas ves de estas inyecciones masivas de salvataje que está haciendo la Reserva Federal en Estados Unidos? Claro, tienen la ventaja de poder imprimir dólares y anuncian programas de varios millones de dólares. Y además que Estados Unidos como país ha aprobado ese paquete de 2 millones de dólares, o de 2 trillones que dicen allá, que debe ser bonito poder responder a una crisis con un paquete del tamaño de la economía de Brasil. ¿Qué consecuencias avisoras de estas tareas de salvataje con una
moneda, que es la moneda planetaria del dólar, ¿qué efectos tendría eso? Y Nilvi, de otras personas preguntan también en la fase de recuperación, ¿cómo hacer para que esto no llegue a las empresas que van a sufrir mucho, aerolíneas, hoteles, restaurantes, industrias, y cómo garantizar que los programas de recuperación, de reprogramación, lleguen a las pequeñas y medianas empresas? Hay muchas preguntas también sobre ese tema a futuro. Mira, bueno, excelentes esas reflexiones. Déjame contestar primero la segunda pregunta. Mira, yo creo que lo que quisiéramos en los países en desarrollo es que como nos fue mal y tuvimos un percance, tuvimos un accidente, tuvimos un incidente, que el gobierno nos rescate y nos ayude. Pero el problema es que el gobierno también tuvo un percance. Entonces, Sí. el gobierno le cayeron los ingresos, tuvo que aumentar el gasto en una gran cantidad de cosas asociadas a todos los gastos de salud, a la expansión del sistema, etcétera, las transferencias que tuvo que hacer. De modo que no deberíamos pensar o sea, que lo que está haciendo Estados Unidos es replicable en nuestro contexto. Déjame hablar con respecto a la primera pregunta que hizo Marco, de lo inusual que es la situación de Estados Unidos. Porque ellos anuncian que van a gastar 2 millones de millones de dólares. Ellos anuncian que van a gastar 2 millones de millones de dólares, es decir, que van a salir a vender bonos por 2 millones de millones de dólares. Y tú esperarías que ese anuncio haga que la gente diga, bueno, si vienen todos estos bonos al mercado, van a caer de valor, van a subir las tasas de interés y de pronto va a ser súper caro ese financiamiento. Pero como Estados Unidos es el que emite, digamos, la moneda segura, entonces, no, de hecho los bonos del Tesoro americano están en el piso y el mundo está llevando su dinero a Estados Unidos. Entonces, en el fondo, es el resto del mundo el que está financiando el déficit norteamericano, pero si lo están financiando, que sí que no están financiando el suyo, están financiando el de Estados Unidos. Entonces, lo que puede hacer Estados Unidos no lo puede hacer el resto del mundo. Y cuando hablo del resto del mundo, no hablo de Bolivia y Paraguay y Honduras. Hablo de Italia, España, del sur de Europa. Entonces, por ejemplo, no ha habido acuerdo en Europa de emitir algún bono conjunto europeo para ayudar a los países que tengan problemas. Entonces, esa es otra de las cicatrices que va a dejar esta crisis, de que no hubo suficiente solidaridad dentro de Europa para atender a los que tenían la situación más grave. Entonces, yo diría, mira, no esperemos, bueno, yo creo que los gobiernos no van a tener mucha capacidad de asistir a las empresas. En la medida en que tengan capacidad de asistir a las empresas, creo que las van a asistir por la vía no de subsidios, sino de acceso a financiamiento. Que de pronto van a generar líneas de crédito con alguna garantía del Estado para que los bancos den esos créditos, pero no creo que debamos pensar que va a haber mucho espacio fiscal para salvar empresas. En el caso de Estados Unidos, siempre que se salva empresas es un tema político complicado, porque, digamos, porque, digamos, el contribuyente normal tiene que pagar para que un industrial mantenga la propiedad de su empresa. Y entonces lo que se ha hecho en Estados Unidos en esos casos es que en vez de darles un préstamo subsidiado, un subsidio, se les ha invertido en acciones y que después cuando viene la recuperación el gobierno puede salir a vender las acciones. Y eso es lo que se hizo con las empresas automotrices en el año 2008-2009. Pero de nuevo, todo eso tiene que estar en el marco de las capacidades fiscales del país. Y esa es una variable que tenemos que tener muy clara de cuál es el margen de maniobra que tienen los países para salir a asistir a sus sociedades y quiénes en las sociedades tienen la mayor necesidad de asistencia. Y creo que el sector empresarial no va a estar ni de primero ni de segundo en la línea. Muchas gracias, Ricardo.
Te agradezco profundamente el darnos estos minutos de tu valioso tiempo. Sé que vas a seguir trabajando, aportando, generando muchas ideas. Vamos a seguir todos atentos a recomendaciones de políticas públicas ante este fenómeno inédito del coronavirus. Como señalabas, estamos navegando sobre aguas que nadie ha navegado antes, entre las que nadie ha navegado antes, y hay que enfrentar desafíos que no tienen parangón. Gracias por los trabajos que haces. Vamos a seguir atentos a todo lo que venga. A la gente que te ha seguido, pueden leer tus columnas. Cada semana salen, ¿no? En Project Syndicate. Cada mes, Vamos, cada mes. una vez al mes. La última la hemos colgado acá en el Facebook y hemos colgado también una traducción que hicimos al español, ya tenemos la tuya, de la presentación que hiciste sobre coronavirus para los que tengan interés en entrar a ver más detalles sobre todo esto. Pero muchas gracias, Ricardo, por este tiempo muy valioso. Seguiremos en contacto. Un abrazo a Ana Julia, a toda la familia allá, y atentos a todas las recomendaciones que sigan saliendo del Laboratorio de Crecimiento de Harvard. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Tuto. Todo lo mejor. Gracias. Muy bien, gracias. Así despedimos a Ricardo. Vamos aquí a continuar unos minutos más, agradeciendo a Ricardo el haber estado en este Facebook Live. Vamos a tratar de hacer esto con la mayor frecuencia posible, de tener algún invitado, experto en alguna materia económica, epidemiológica, o de sugerencias, no solo gente que esté fuera, sino también compatriotas que nos puedan explicar de qué están viendo en otros países. Tenemos algunos amigos que trabajan en organismos internacionales, ayudando, viendo lo que están haciendo otros países, derivar de sus experiencias, ver qué se avisora en el frente económico respecto a estas predicciones tan duras que se vienen sobre la parte económica, que va a ser muy difícil. Haré algunos comentarios finales. Creo que ha sido interesante la conversación sobre Ricardo respecto a las cuarentenas, que el mundo, por recomendación de los epidemiólogos, claramente entró en la lógica del aislamiento social, de mantener distancia, y la mejor forma es dejarnos en cuarentena, que me recuerda a una frase que decía, que en paz descanse, don Filemón Escobar, dirigente sindical boliviano, sobre las huelgas de hambre. Es difícil animarse a entrar y mucho más difícil salir de ellas. Y eso queríamos explorar un poco con Ricardo Hausmann. Las cuarentenas son necesarias para parar el contagio, para salvar vidas, y van a estar acá por un tiempo. Claramente el desafío, y eso hemos explorado, es cómo y cuándo se puede empezar a abrir estas cuarentenas, porque es imposible tener a la economía en un estado de coma inducido de por vida o por muchos meses. Y creo que nos ha señalado muchos temas interesantes, y me quedo con la recomendación de utilizar este tiempo para tener la mayor cantidad de exámenes, reactivos, test. He visto esta mañana y agradecido públicamente que el señor Jack Ma, el dueño de Alibaba, un empresario muy grande de China, que tiene pocos negocios en Sudamérica, pero ha extendido sus donaciones de 20,000 reactivos, tests, análisis para el coronavirus a Bolivia. 20,000 test han llegado esta mañana, como han llegado a varios otros países de América Latina, a pesar de que Alibaba es una suerte de Amazon de Asia, tiene muchos negocios por allá, pocos por acá, pero la generosidad creo que hay que agradecerla, porque han llegado no solo esos 20,000 test, sino 100,000 barbijos, y entiendo que 5 respiradores. Agradecer a la Embajada de China y las autoridades que han hecho posible que llegue esto. Creo que es imperativo lo que se señalaba acá, tener la mayor cantidad de exámenes. Tenemos un nivel muy bajo de exámenes por cada 100,000 habitantes, según las comparaciones que he visto de un estudio de Oxford, y eso puede llevar a una cierta complacencia de que hay menos contagiados que en otros países. Menos exámenes detecta menos contagiados, no necesariamente quiere decir que estemos siendo más eficientes. Y la Organización Mundial de la Salud ha recomendado una y otra vez el tema de intensificar los exámenes. Espero que se pueda aprovechar esta cuarentena para tener los reactivos y hacer la mayor cantidad de exámenes. Tuvimos, creo que a mediados de marzo, manifesté mi extrañeza porque solo teníamos un laboratorio haciendo los exámenes del Cenetrop en la ciudad de Santa Cruz. Yo no buscaba polémica, meramente el señalar que así no se podía avanzar, y hay uno en La Paz, hay otro en Cochabamba. Ojalá tengamos uno en cada capital, pero junto con los laboratorios, los reactivos para poder intensificar el número de exámenes. Lo mismo con los respiradores. Claramente este virus, que es tremendo, que te hace hervir la cabeza, que te tiene sumido en tos, que te deja muy, muy débil,
necesita por los pulmones débiles respiradores. Y es una limitación que se está viendo en todas partes del mundo. Hay una competencia feroz por concentrar respiradores, incluso en países desarrollados. Bien que hubieran llegado 5 esta mañana, hay anuncios de que se está comprando más, ojalá que lleguen a la brevedad posible y ojalá que podamos tener indicaciones claras, saber en cada departamento cuáles son los hospitales que tienen cuántas unidades de terapia intensiva, cuántas de ellas con respiradores, lo mismo los exámenes, dónde se los puede tomar, dónde se los puede profundizar e incrementar eso. Creo que es necesario y perentorio avanzar en este periodo de cuarentena junto con el paliativo económico y los programas de paliativo económico que se están dando hacia adelante. La parte de recuperación económica, creo que lo que decía Ricardo era muy ilustrativo por las desavenencias políticas entre los grandes países que aportan enormes cantidades al capital de instituciones financieras. Se ha concentrado buena parte de este capital en el Fondo Monetario Internacional, que no es la mejor instancia para canalizar recursos para programas de salud, como lo decía Ricardo Hausmann. Quizás el Banco Mundial y el BID, o el Banco Interamericano de Desarrollo en nuestra región, tienen más capacidad instalada de expertos y técnicos en los temas sanitarios y de salud. Pero producto de las disputas y discusiones que hubo en relación al tema de Venezuela, México sobre el BID, lo que pasó en el Banco Mundial, como ha señalado Ricardo, es un dato que hay que tener claro, es que el Fondo Monetario tiene una disponibilidad de 1.000.000 de millones de dólares, el trillón que dicen en el mundo anglosajón, que es 70 veces más de lo que tiene el Banco Mundial y más de 100 veces de la disponibilidad que puede haber en el Banco Interamericano de Desarrollo. Pues entonces, si uno quiere recursos, hay que ir allá donde están. Y reitero mi recomendación, mi preocupación de que debemos estar cuanto antes con un programa de salvataje económico, porque la gente que habla de la pequeña y mediana empresa, de cómo socorrerlas, de los hoteles, de las aerolíneas, de las industrias, de cómo levantarlas, va a requerir una inyección muy grande de recursos, va a requerir que podamos estirar los plazos, bajar las tasas, dar periodos de gracia a través del sistema financiero. Pero el sistema financiero está prestando los recursos que son de la población. La única forma que puedan hacer esto sosteniblemente es con una recapitalización y una inyección masiva de recursos a través del sistema financiero, garantizando y asegurando que le lleguen directamente a la gente y a los prestamistas. Como se decía, que no llegue solamente a bancos, como decía Nilvi, que llegue también a las pequeñas y medianas empresas. Pero eso es con dinero. Los países como Europa, los países de Europa están haciendo paquetes muy grandes en euros de 10-15% del Producto Interno Bruto. Eso significaría acá 4.000 a 6.000 millones de dólares en equivalente para Bolivia. En Estados Unidos, mucho más grandes. El programa fiscal, el tercero que han hecho, era de 2 millones de dólares. El programa de reinyección de liquidez a través de préstamos de la Reserva Federal es de un monto casi semejante. Estamos hablando de 20% del PIB que se está inyectando en Estados Unidos, por lo menos, y van a seguir avanzando en esa dirección. Claramente, acá, para hacer programas de esa magnitud, se necesita un programa de salvataje y tenemos que ir a los organismos financieros, trabajar con todos. Claramente, el Fondo Monetario es de donde está la mayor cantidad de recursos. Como hemos señalado antes, incluso hay iniciativas de condonar deuda externa, cosa que hicimos el año 98, el año 2000, el año 2005, dejamos de pagar deuda externa a los organismos multilaterales, dejamos el dinero acá en casa, hicimos programas sociales, más médicos, más enfermeras, más maestros, más recursos para los municipios. Hay una oportunidad semejante que se avecina, entendiendo que ahora por cambios de clasificación y categoría del país en organismos internacionales no va a ser tan expedito, rápido como pudo haber sido antes, pero me preocupa enormemente que no tengamos desde ya preparado un programa de recuperación económica, así como me preocupaba la falta de laboratorios y reactivos, y la manifesté en su momento ante una pandemia que se sabía que venía, no era una llovizna que sucedió, un terremoto imprevisible, se sabía que venía, y tenía esa preocupación y tengo esta otra también, porque de aquí digamos, el segundo semestre de este año, los países que no tengan un programa de rescate económico van a enfrentar muy graves dificultades para levantar la economía de la profunda recesión que se avecina.
Yo desde enero que vengo hablando que se necesitaba un programa de 7.000 millones de dólares entre organismos, fuentes bilaterales y mercados. Claramente hacia adelante habrá que ver qué disponibilidad o posibilidad tendrán los países como Europa de apoyar a otros porque están ensimismados y concentrados en sus propias tareas internas. Pero ese programa del que hablábamos era porque teníamos una caída de reservas, había el peligro o el problema de haber tenido congelado el tipo de cambio. Queríamos tener un programa que garantice la estabilidad cambiaria, la estabilidad económica. Eso es más perentorio y más urgente que antes, porque ahora debemos enfrentar los golpes que a los que está sometida la economía mundial. En esa línea debemos trabajar y claramente estamos heredando no solamente un país donde hubo un desfalco de 50.000 millones de dólares, no hubo sistemas de salud, sino muchas fábricas de miel, de papel, mucha corrupción, muchos satélites que ni se ve ni se siente, y hoy día faltan respiradores, faltan equipos en los hospitales, endeudamiento sobre todo de programas corruptos o proyectos de Lavallato con Brasil y algunos otros de CAMSE que se veía con China, que habrá que revisar hacia adelante, porque así como agradecemos la ayuda, también queremos y vamos a tener hacia futuro que ver por qué se tomaron empréstitos que no llevaron absolutamente a nada hacia adelante. Quiero terminar agradeciendo a todos el habernos acompañado. Son ya casi 6 de la tarde, hemos estado una hora. Agradezco nuevamente a Ricardo Hausmann, que nos acompañó allá, un buen amigo hace mucho tiempo, experto internacional. Vamos a seguir poniendo a disposición de todos ustedes todos los trabajos, recomendaciones para aquellos que estén interesados. La presentación sobre los efectos de la cuarentena y de la recuperación económica que ha hecho Ricardo para un grupo de países. La hemos traducido, la hemos colgado en español, está aquí, estará puesta en la página de Facebook para el que quiera verla, así también como la última columna que escribió, la columna mensual, nos decía, en este lugar tiene millones de lectores, se llama Project Syndicate, Proyecto Sindicato, está ahí colgada, sale en inglés, en chino, en italiano, en francés. Ahí hemos colgado la columna de Ricardo en castellano, muy útil para aquellos que sigan interesados en tener más información. Y quiero cerrar esto aquí 2 de abril a las 6 de la tarde, agradeciendo otra vez el habernos acompañado. Anunciaremos la hora ya para el domingo en la tarde, para seguir otra vez, martes, jueves, domingo, mientras dure todo esto, agradeciendo a la gente que nos acompaña. Cuando hacemos el Facebook Live, podemos inmediatamente ponerlo en Facebook y ustedes pueden ver el video de la grabación. Cuando tenemos un invitado, estamos recurriendo a esto de hacer vía Zoom. Entramos así 2 personas, lo pueden ver en vivo y tardará, no tanto como el último, tardará unos minutos en que puedan ver y tengan a disposición el video en el curso de las siguientes horas para poder compartirlo esta noche, este video de la conversación con Ricardo Hausmann. A tiempo de despedirme, quisiera cerrar con unas palabras de solidaridad y consuelo para aquellos que están enterrando a sus familiares. Esta semana empezamos a ver los fallecimientos en Bolivia y hay un número de compatriotas que han perdido la vida aquí en territorio nacional. Y es muy doloroso enterrar a un familiar, a un ser querido, pero en tiempos normales tenemos la oportunidad de hacer velorios, compartir con amigos, celebrar la vida de la persona que se fue, recordarlo, conversar sobre cómo era la persona, con amigos, familiares, primos y demás, escuchar las palabras de consuelo de un padre en una iglesia, si somos católicos o a la fe que profesemos, agua bendita, flores, rezos, en fin, despedir con una elegía, con un panegírico, unas palabras de homenaje que se puedan hacer. Es lo normal. El coronavirus es un asesino muy cruel, muy sádico, porque me imagino el dolor de la gente que está en sus últimos días de vida, tosiendo como locos, con la cabeza que le va hirviendo, muy débiles, y además con la angustia de estar aislado, de estar solo, no se puede abrazar, no se puede besar al ser querido que está a punto de partir y más aún está aislado, y algo que ojalá que podamos evitar. No debemos estigmatizar. Suficiente ha sufrido la persona que está falleciendo con irse sabiendo, con la angustia de que su familia puede estar contagiada y que está en cuarentena y no lo pueden despedir. Y ver entierros por Skype no es lo mismo que estar con el féretro o en el nicho
de la persona. Es un dolor muy, muy grande. Tengamos comprensión, tolerancia, y yo, a toda la gente que nos está viendo, si son católicos, un Padre Nuestro, un Ave María para todos esos bolivianos y sus familias que han perdido la vida de esta forma tan, tan, tan cruel, sin una despedida, sin un velorio, sin un entierro como el que cualquiera de nosotros merece. Tengamos solidaridad, comprensión con ellos, sobre todo humanidad. Duele ver casos como ese que se veía en Santa Cruz, que ni siquiera el féretro del difunto podía ingresar al cementerio porque se pensaba que podía causar contagios. Creo que la gobernación haya establecido protocolos que claramente muestran que no hay riesgo algunos, y tengamos un poco de comprensión, tolerancia con gente que ha sufrido enormemente y que por protocolos también incluso no podemos nombrarlos. Ha habido un caso cuyo nombre se ha hecho público por denuncias que ha hecho la familia, pero yo voy a seguir respetando los protocolos de no nombrar para no causar más dolor o más estigma a los que se han ido, pero son gente que se va anónimamente, pero nos deja un hueco en el corazón. Solidaridad con las familias de todos aquellos que han perdido un ser querido y que lamentablemente eso seguirá pasando, porque esto no ha terminado, esto va a seguir, esto va a ser muy doloroso, y una solidaridad para todos aquellos que han enfrentado, están enfrentando o van a enfrentar esto del coronavirus de forma directa con sus familias. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo domingo. Nos despedimos acá 2 de abril, pasada las 6 de la tarde. Muchas gracias.